Muy buenos días con todos. Vamos a empezar el curso de química y el tema que vamos a estudiar el día de hoy es unidades químicas de masa. A ver, cuando hablamos de unidades químicas de masa, lo que vamos a calcular nosotros en este capítulo va a ser lo que es la masa atómica de un elemento y la masa molecular de un compuesto o una molécula. ¿Ya? Ahora, las unidades químicas de masa en realidad son unas relaciones que van a ocurrir, que se van a tomar en cuenta para poder definir cuál es la unidad de masa atómica que tiene tanto un elemento como una molécula, ¿no? Ahora, también tenemos una definición acá que me dice que son aquellas relaciones cualitativas y cuantitativas, ¿no?, que se producen entre los compuestos químicos y los elementos que la constituyen. Ahora, primero, definición de lo que es masa atómica de un elemento, ¿no? La denotación es la M minúscula y la letra A mayúscula. Esto significa masa atómica. Para no estar copiando todo esto, podemos simplemente reducirlo a esto, ¿no? Dice que se le conoce como el peso atómico. Claro, antiguamente se le llamaba peso atómico y se le denotaba con la letra PA mayúscula, ¿no? Ahora, la masa atómica de un elemento tiene como unidad al UMA, ¿ya? ¿Qué significa la unidad? Acuérdense que tanto en física como en química las dimensiones que calculamos siempre tienen una unidad. Por ejemplo, la unidad en el caso que queremos medir una longitud es el metro, el centímetro, ¿no? Si queremos medir, por ejemplo, en física lo que es una fuerza, la unidad es el newton, ¿no? En este caso, si tú quieres saber cuál es la unidad de la masa atómica, se va a definir como la unidad en UMAS. ¿Ya? O sea, tengo un UMA, la masa atómica de tal elemento es 1 UMA, 2 UMA, 3 UMA, ¿no? Y puede ir variando, ¿no? Obviamente, según el elemento que estamos considerando. Ahora, la unidad de masa atómica, como el átomo es tan pequeñito, si yo quiero encontrar un equivalente en gramos, que es una unidad de masa, es la siguiente. Mira, un UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, este es un número que es muy pequeñísimo, ¿no? Casi cero, ¿no? Casi no pesa nada. Porque como tú sabrás, el átomo pues es la partícula más pequeña, ¿no? Entonces, que no se puede observar a simple vista, ¿no? Entonces, obviamente, si lo quiero encontrar su equivalencia en gramos, es bien pequeñísimo, ¿no? Por eso, como no trabajamos con este número, si trabajaríamos en gramos, sería un número decimal y con una potencia de 10 a la menos 24. 10 a la menos 24 es un número muy pequeño, se trabaja mejor en UMAS, ¿no? Que es la unidad de masa atómica. Ahora, las masas atómicas de los diversos elementos químicos se encuentran en la tabla periódica. Efectivamente, no todas las tablas lo tienen, no tiene que ser una tabla que tenga contenido, digamos, el completo del contenido. Algunas tablas están muy simples, ¿no? Pero la mayoría lo tiene, ¿no? Y te bota y te indica lo que es la masa atómica de cada elemento, ¿no? En este caso, lo que tú tienes que recordar son los siguientes, ¿no?, que son las más importantes, ¿no?, que son las del carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? CHON, ¿no? O sea, la masa atómica del carbono es 12 UMA, el del hidrógeno es 1 UMA, del oxígeno 16 UMA y del nitrógeno 14 UMA, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, digamos, saberlo de memoria, ¿no? Porque son las básicas. Los elementos básicos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y tenemos que saber cuál es su masa atómica. Y tenemos que aprenderlo esto. Ahora, también existen otros elementos en la tabla periódica. Acuérdate que tenemos metales, no metales y metaloides, ¿no? Entonces, acá te estamos poniendo también la masa atómica de los elementos más importantes, ¿no? Muy aparte de lo que ya te mencioné, ¿no? Que son los siguientes. Tenemos acá en los metales, tenemos el carbono, perdón, al calcio, que es 40. Tenemos al hierro, ¿no? Fe, 56. Tenemos al aluminio, que es Al, 27. Ag es plata y su masa atómica es 108. Na es el sodio, es 23 su masa atómica. Li es el litio y su masa atómica es 7. Del Mg magnesio, 24. Del Zn, que es el zinc, 65. Y del K, que es el potasio, 39. Estos son metales. Y acá estamos, digamos, los metales que más se utilizan de repente en este tipo de problemas, ¿no? Y los no metales serían, tenemos a P, que es el fósforo, 31 su masa atómica, S, que es el azufre, 32, Cl, que es el cloro, 35,5. Br, que es el bromo,
80 su masa atómica, B, que es boro, 11 su masa atómica, y I latina, en mayúscula, que es el yodo, 127. ¿Ya? Entonces estamos dando aquí algunos datos importantes que nos va a servir para resolver los ejercicios. ¿Ya? Entonces, como decir, una tabla que poco a poco, ya con la práctica, lo vas a aprender de memoria, ¿no? Pero esto sí, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno sí tienes que aprenderlo, ¿no? Son solamente 4 y son los que generalmente, como dice acá, mira, esta nota dice que en los exámenes de admisión de las universidades no te darán las masas atómicas del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero sí de los demás elementos químicos, ¿no? ¿Por qué no te van a dar esto? Porque son los principales y tú tienes que aprenderlo de memoria. En cambio, si te mencionan de repente el zinc, te lo van a dar, de repente el yodo, ¿no? Pero los demás no, ¿ya? Vamos ahora con el concepto de masa molecular. Cuando hablamos de masa atómica de un elemento es porque es solamente efectivamente de un elemento químico. Pero cuando hablamos de masa molecular, ya estamos hablando de una molécula. Y una molécula se compone de la unión de dos elementos como mínimo. Pueden ser dos o pueden ser tres. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si hablamos masa atómica, estamos hablando de un elemento. Puede ser cloro, puede ser carbono, puede ser oxígeno, nitrógeno, no sé. Pero cuando hablamos de masa molecular, estamos hablando ya de un compuesto químico que se forma por la unión de dos elementos o más. Un ejemplo básico. Un compuesto simple y fácil y que todos ustedes conocen es el agua. El agua tiene una fórmula que es H2O, ¿no? Y está por acá, mira. Es un compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por la unión de dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces es diferente. Pues si hablo del agua H2O, ya no voy a hablar de masa atómica, sino voy a hablar de masa molecular. ¿Ya? Acá tenemos, mira, la masa molecular, su denotación o el símbolo que se utiliza es la M mayúscula con una rayita arriba. ¿Ya? Esa es la masa molecular. Ahora, la definición es la siguiente. Dice que la masa molecular de un compuesto químico se determina sumando las masas atómicas de los elementos que lo forman. O sea que, en este caso, lo que me está indicando es que si yo hallo las masas atómicas de cada elemento que forma un compuesto, voy a obtener la masa molecular. Y acá, en este cuadradito o rectángulo, perdón, me indica, ¿no? La masa molecular del compuesto es la suma de las masas atómicas de los elementos químicos. Ejemplos. Primero, tenemos acá la H2O, ¿no? Acá tenemos que determinar la masa molecular, ¿no? Entonces, H2O, como es un compuesto y es una molécula, tiene dos elementos, hidrógeno y oxígeno, lo que tengo que hacer es primero hallar la masa atómica de cada uno de ellos. La masa atómica del hidrógeno, Ma, del hidrógeno H, es 1. Un UMA, acuérdate que eso tenemos que saber la memoria, está dentro de los 4 símbolos que tenemos que conocer de memoria, ¿no? Okay. En este caso es el hidrógeno que es un UMA, o sea, 1, ¿no? Y la masa atómica del oxígeno también está dentro de los 4 importantes. ¿Cuánto es el oxígeno? 16 UMA. Entonces, ¿cómo hallo yo entonces la masa molecular a partir de estas dos masas atómicas? De esta manera, mira. Pongo acá la masa molecular, ya sabes que es M con rayita, es igual a ¿quién? 2 por 1. ¿Por qué pongo 2 por 1? Mira, observa tu fórmula química, H2O. ¿Qué significa esto? Que tengo dos átomos de hidrógeno y como al oxígeno acá el numerito no aparece nada a la derecha abajo, significa que tengo un átomo de oxígeno. Allá, entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que la cantidad de átomos siempre aparece en la parte de abajo de la derecha de cada elemento. En este caso, acá tengo H, que es hidrógeno. Acá tengo 2 a la derecha y abajo, significa que esos son 2 átomos de hidrógeno que tiene el agua. Y del oxígeno, profe, no aparece ningún número. Eso significa que tiene un átomo. Cuando no aparece, no es que no hay que cero. No. Significa que tiene un átomo de oxígeno. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar acá la cantidad de átomos que tengo de hidrógeno, que en este caso son 2, por su masa atómica del hidrógeno, que vale 1. Un UMA, ¿no? Simplemente pongo 1 y no voy a poner UMA, ¿no? Y voy a sumar ahora el producto del número de átomos que tengo de oxígeno. Como les dije, tengo 1, ¿no? Porque no aparece nada, 1. Y lo multiplico por su masa atómica del oxígeno, que es 16. 1 por 16. Acá sería 2 por 1, 2, y 1 por 16, 16, 2 más 16, 18. Al final le pongo UMA, ¿no? O sea que la masa molecular del
agua del H2O es 18 UMA. ¿Correcto? Seguimos el siguiente ejemplo. Tenemos C3H8, ¿no? Que sería carbono e hidrógeno. Tenemos la unión de dos elementos, que también son de los elementos que tenemos que saber cuánto es su masa atómica, ¿no? De memoria. Tengo que aprenderlo esto. A ver, masa atómica del carbono, 12 UMA, ¿no? Y de masa atómica del hidrógeno, 1 UMA. Ya lo hemos visto en el problema anterior. Hallamos la masa molecular. ¿Qué hago? Multiplico la cantidad de átomos del carbono por su masa atómica. Sería 3, ¿no? Tengo 3 y su masa atómica es 12. Luego sumo la cantidad de átomos del hidrógeno y multiplico por su masa atómica, que sería 8 por 1. Multiplicando sería 36 más 8, por lo tanto la masa molecular sería 44 UMA de ese ejemplo. Vamos con el siguiente, la letra C. Tenemos al HNO3, ¿no? Como tiene 3 elementos, ya te expliqué que una molécula puede tener 2 elementos, puede tener 3 o más, ¿no? Si tuviera un solo elemento ya no sería masa molecular, sino que sería masa atómica, ¿no? Ya, seguimos por acá. HNO3, tenemos la masa atómica del hidrógeno, que es un UMA, la masa atómica del nitrógeno. ¿Del nitrógeno dónde lo estoy sacando? A ver, digo que es 14. No lo he mencionado, ¿no? Está acá, mira. Entre los principales, 14 UMA. Y la masa atómica del oxígeno, que es 16. Ya, entonces calculamos la masa molecular multiplicando la cantidad de átomos que tengo de cada elemento. Tengo un átomo de hidrógeno, sería 1 por su masa atómica, que es 1, más un átomo de nitrógeno por su masa atómica, que es 14, más 3 átomos de oxígeno por su masa atómica, que es 16. Multiplicamos, acá sería 1 más 14 más 48, 3 por 16, 48. Sumamos y tendríamos 63 UMA. Sería la masa molecular del HNO3, ¿no? Vamos con un ejemplo más por acá, tenemos el H2SO4, ¿no? También es un compuesto o también llamado molécula, ¿no? Y en este caso, bueno, hallo la masa atómica. Bueno, ya conozco la masa atómica del hidrógeno, que es un UMA, del azufre, ¿no? Ese es azufre. La masa atómica del azufre es 32 UMA. ¿De dónde está saliendo? De acá, mira. Esta tableta que tengo acá. En los no metales tengo el S, que es 32, ¿no? Y la masa atómica del oxígeno es 16 UMA, ¿no? Entonces, nuevamente multiplico la cantidad de átomos de hidrógeno, 2 por 1, que es su masa atómica, más cantidad de átomos de azufre, que es 1, por su masa atómica, que es 32, más la masa atómica del oxígeno, que es 4, por su masa atómica, 16. Multiplicamos, sumamos y obtenemos como respuesta el valor de 98 UMA, que sería la masa molecular de este compuesto. Bien, chicos, seguimos. Estos son ejemplos donde hemos visto cómo hallar la masa molecular. Y, bueno, la masa atómica es diferente porque ya es un dato que te da la tabla. O sea, la masa atómica está en la tabla periódica, mientras que la masa molecular la tienes que calcular sumando las masas atómicas de los elementos que conforman o que forman un compuesto químico, que es generalmente la unión de 2 elementos o más, ¿no? Pasamos con el ejercicio de clase. A ver, problema número 1 me dice, la masa atómica del oxígeno es, bueno, me están hablando la masa atómica de un elemento, que es oxígeno, y ese elemento lo tenemos que hacer de memoria, ¿no? Lo mencioné, ¿no? Porque está dentro de los 4 principales, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Cuál sería mi respuesta ahí? Mi respuesta sería el valor de 16, ¿no? Masa atómica del oxígeno de 16. Problema 2. Calcula la masa molecular del CH4. Bueno, me piden la masa molecular. Entonces, como estamos hablando de 2 elementos, el C, que es el carbono, y el H, que es el hidrógeno, primero coloco sus masas atómicas de ambos, ¿no? La masa atómica del carbono es 2 y la masa atómica del hidrógeno es 1. Teniendo eso, ahora sí voy a calcular la masa molecular, ¿no? Que sería la siguiente. M con rayita, ¿no? Es igual a ¿quién? Cantidad de átomos del carbono, que es 1, multiplicado por su masa atómica, que es 12, más cantidad de átomos del hidrógeno, que es 4, multiplicado por su masa atómica. Finalmente obtengo como respuesta el valor de, multiplicando y sumando, 16, ¿no? Sería la masa molecular del CH4, que se llama metano en realidad esta molécula, ¿no? Problema 3, calcule la masa molecular nuevamente del NH3, que este es el amoníaco, ¿no? Su nombre químico, amoníaco, es esta fórmula, ¿no? Y vamos a empezar. Como tenemos N y H, entonces primero hallamos la masa atómica de ambos. Del nitrógeno es 14, del hidrógeno es 1, ¿no? También está dentro de los 4 principales, ¿no? Ahora, teniendo eso, ahora sí voy a
calcular la masa molecular, que sería multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por su masa atómica. Ya sería 1, de nitrógeno tengo un átomo, multiplico por su masa atómica que es 14, más tengo 3 átomos de hidrógeno, sería 3 por 1, ¿no? Y finalmente obtengo como respuesta el valor de 17, que sería la masa molecular del amoníaco. NH3 es amoníaco, ¿no? Es su nombre. Problema 4 me dice calcule la masa molecular del SO3 y me dan de dato que el S es 32 sumas, o sea, su masa atómica. Me están dando del azufre, ¿no? Que es S. Conociendo eso, entonces primero coloco acá sus masas atómicas, tanto el azufre y el oxígeno, y luego hago lo mismo que hemos hecho en el problema anterior. Multiplico la cantidad de átomos de cada elemento por su masa atómica, ¿no? 1 por 32 y más 3 por 16, ¿no? Multiplicamos, sumamos adecuadamente y tenemos como respuesta el valor de 80. Ya no le estoy poniendo UMA. No es necesario ponerle UMA. Ya vamos a ver más adelante en los cálculos que no se utiliza tanto la unidad, la UMA, ¿no? Sino se utiliza en gramos, su equivalente en gramos. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo importante es que sepas cómo calcular la masa molecular, ¿ya? Pasamos con otro ejercicio, problema 5. Me dice, si el compuesto E2O tiene masa, ¿esto qué es? M con raíces masa molecular, igual a 30 ohms, calcule la masa atómica de E. Claro, mira, efectivamente, tenemos acá una molécula o un compuesto que tiene dos elementos, el elemento E y el elemento O, que es oxígeno. Entonces, el oxígeno yo conozco cuánto es su masa atómica. Su masa atómica en el oxígeno es 16, está dentro de los 4 principales, ¿no? Pero del elemento E, que es un elemento desconocido, no conozco su masa atómica. Y no lo voy a buscar, no, en la tabla no existe el elemento E. Entonces no va a aparecer su masa atómica. Entonces lo tengo que calcular con el dato que me están dando. Me dicen que la masa molecular es 30. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro dato y decir lo siguiente. La masa molecular del E2O. Lo voy a calcular de esa forma. Como la fórmula me está indicando que tengo dos átomos de E y un átomo de oxígeno, entonces digo, la masa molecular será multiplicar la cantidad de átomos de E por su masa atómica, que es E. 2 por E más, y acá sería 1, falta colocar ahí, 1 por 16. O sea, estoy poniendo un átomo de oxígeno por su masa atómica del oxígeno, que es 16. Continuamos resolviendo. Este fue un dato. Acuérdate que la masa molecular es 30, lo estoy colocando acá. Esto es igual a 12 más 16. El 16 pasa a restar. Luego el 2 pasa a dividir. Y estamos calculando que E vale 7. Pero ¿quién era E? Era la masa atómica de E. Entonces lo coloco de la manera que hemos trabajado, ¿no? MA de E sería 7. O sea, la masa atómica de E es 7. Es lo que me piden. Calculen la masa atómica de E, ¿no? De esa manera, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio. El problema número 6 me dice compuesto que presenta la mayor masa molecular, ¿no? Tenemos 5 compuestos acá, ¿ya? ¿Y cuál es el que presenta mayor masa molecular? Entonces, por eso tenemos que calcular de todos, ¿no? Comenzamos con la letra A, que tenemos el metano, CH4, que ya lo habíamos calculado, y este es 16, ¿no? ¿Cómo lo hemos hallado? Multiplicando su cantidad de átomos por su masa atómica de cada uno de los elementos que forman ese compuesto, ¿no? Tenemos el CH4. Luego trabajamos con el trabajo con la C, que es el NH3, que es el amoníaco, que también habíamos trabajado en problemas anteriores, es 17. Seguimos con el siguiente, que es el SO2, ¿no? Trabajo con el SO2, eso me sale 64, ¿no? Porque he multiplicado la cantidad de átomos de azufre que tengo es 1, por su masa atómica, que es 32, más 2 átomos de oxígeno por 16, ¿no? Me da 64. Ahora trabajo con el CO2, ¿no? Que también lo habíamos calculado en un problema anterior, eso me da 44. Y finalmente el H2O, que también lo habíamos calculado en ejercicios anteriores. Entonces el H2O, que es el agua, es 18 su masa molecular. Entonces lo que me piden calcular acá es cuál de esos 5 presenta mayor masa molecular. Entonces miro estos números, 16, 17, 6, 4, 4, 4, 18. ¿Quién es el mayor? El SO2 tiene 64 de masa molecular. Y sería mi respuesta, ¿no? El SO2. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces les dejo una actividad para que practiquen lo que hemos realizado el día de hoy, que consiste ya en empezar a hacer los cálculos químicos, ¿no? A base de unas ecuaciones sencillas
en las cuales tienes que hallar generalmente la masa molecular de un compuesto, utilizando como datos estas tablitas que tenemos acá, ¿no? Donde me representan la masa atómica de cada elemento. Si por ahí en un ejercicio no aparece acá el elemento, en tu tabla periódica hay muchos más elementos y ahí aparece la masa atómica de todos los elementos. Entonces lo puedes buscar ahí o también buscarlo en internet. Pero yo creo que te va a bastar solamente con estos elementos porque son los más importantes, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí por la clase del día de hoy y nos vemos más adelante para hacer un repaso. Cuídense, hasta la próxima. Chao.